El teléfono rasgó el silencio a las 2:30 de la madrugada. Después de 42 años de matrimonio con Elena, he aprendido a fuego que nada bueno sale de una llamada a esas horas de la noche. Elena se removió a mi lado, inquieta, mientras yo buscaba a tientas mis gafas de lectura en la mesilla y entornaba los ojos ante el resplandor agresivo de la pantalla. El nombre de Lucía brillaba en la oscuridad como una advertencia. Abuelo. Su voz llegó quebrada, pequeñita, con cada sílaba asfixiada por un sollozo. Abuelo, te necesito. El corazón se me hundió hasta el estómago. Lucía solo tiene 9 años. A esa hora debería haber estado en el quinto sueño en su cama, a 20 kilómetros de nuestra casa, y no llamándome con el alma rota en plena noche. Me incorporé de golpe, despejado por la adrenalina. Mis instintos de carpintero, forjados en 1000 estructuras, me gritaban que algo estaba estructuralmente mal en aquella escena. ¿Qué pasa, Lucero? ¿Dónde estás? Pregunté, tratando de anclar mi voz. Estoy en casa. Se han ido sin mí, abuelo. Se han ido al crucero y me han dejado. Las palabras se disolvieron en un llanto tan amargo que podía oírla jadear buscando aire. De fondo, percibí la voz de una mujer que intentaba, sin éxito, calmarla. La señora Carmen está aquí, pero no lo entiendo. ¿Por qué no me han llevado? ¿Qué he hecho mal? La señora Carmen era la niñera que ayudaba a la familia. Mi hijo David y su mujer, Rebeca, llevaban meses planeando un crucero de 10 días por el Mediterráneo con salida desde la terminal de Barcelona. Se llevaban a Hugo, su hijo biológico de 12 años. Lucía llevaba semanas tachando los días en el calendario que tiene junto a su cama. Estaba tan ilusionada que el martes pasado fuimos juntos de tiendas al centro comercial para comprarle un bañador nuevo. Pásame con Carmen, dije, con una dureza que no pude evitar. Elena ya estaba sentada, con la mano firme sobre mi brazo y la preocupación grabada en el rostro bajo la tenue luz de la lámpara. Al otro lado, la voz de la niñera sonaba desbordada y confusa. Señor Jiménez, siento muchísimo llamar a estas horas. Lucía se ha despertado hace una hora preguntando por sus padres. Pensé que se le había olvidado que salían temprano, pero ella insiste en que tenía que ir con ellos. No para de llorar, no sabía qué más hacer. Ha hecho lo correcto, Carmen. Salgo ahora mismo. Llego en 20 minutos. Salté de la cama y eché mano de los vaqueros que había dejado en la silla. Elena se movía con la misma urgencia, sin preguntar todavía, porque me conoce lo suficiente como para saber que los detalles vendrían en el coche. El trayecto hasta la casa de David nos llevó apenas 18 minutos. Es muy probable que me saltara algún límite de velocidad en la autovía, pero no podía pensar en otra cosa. Elena iba a mi lado con la mandíbula apretada, esa expresión que me indicaba que ya iba 3 pasos por delante, encajando las piezas de la traición. No se habrían olvidado de ella sin más, Teaño, dijo en voz baja. No, asentí con amargura. No se han olvidado. Ha sido una elección consciente. Mi hijo y su mujer habían dejado deliberadamente atrás a mi nieta mientras se marchaban de vacaciones de lujo con Hugo. Lucía llegó a nuestra familia hace 3 años, cargando con más dolor del que cualquier niña de 6 debería conocer. Tras perder a sus padres en un accidente y pasar por 3 centros de acogida, recaló finalmente con David y Rebeca. La adopción se formalizó hace 18 meses y lo celebramos por todo lo alto. Yo mismo le construí una casita de madera en el jardín, cuidando cada tabla para que fuera lo suficientemente fuerte no solo para sostener su peso, sino el peso de tener, por fin, un lugar que fuera suyo de verdad. Aparqué en la entrada de la casa, que estaba a oscuras salvo por la luz del salón. A través del ventanal vi a Lucía acurrucada en el sofá, con la señora Carmen a su lado. Su pequeño cuerpo temblaba por los espasmos del llanto.
El sonido que hice al cerrar la puerta del coche debió de asustar a Elena. No me di cuenta de que estaba gruñendo de rabia hasta que ella me puso la mano en el pecho antes de entrar. «Recuerda quién te necesita ahora», susurró. «Lucía necesita a su abuelo, no tu ira». Tenía razón. Siempre la tiene. Respiré hondo, relajé los puños y abrí con la llave de repuesto. Al vernos entrar, Lucía levantó la vista. Tenía la cara hinchada y el pelo oscuro enredado por el sueño. Se lanzó a mis brazos con la fuerza de quien ha estado aguantando el mundo entero y por fin se permite soltarse. «No lo entiendo, abuelo. ¿Por qué no me han despertado? ¿He hecho algo malo? He intentado portarme bien, de verdad». Por encima de su hombro, crucé la mirada con Carmen. Estaba desencajada. «Debería haber llamado antes», confesó, pero Rebeca me dijo que Lucía estaba castigada, que era una decisión de última hora y que yo debía quedarme con ella. Pero la niña no sabía nada de ningún castigo. Pensé que era un malentendido, pero cuanto más lo pienso, esto no hay por dónde cogerlo. «No», sentencié, apretando más a Lucía. «No está nada bien». Elena ya estaba registrando la casa con determinación. Regresó poco después con la maleta de Lucía, que seguía intacta en su habitación junto a la puerta. «Cariño», dijo Elena, agachándose frente a ella. «¿Te dijeron mamá o papá que no ibas al crucero?» Lucía negó con la cabeza, hipando. «Mamá dijo que el barco salía a las 11 y que nos iríamos muy temprano. Me dijo que me durmiera tranquila, que me despertaría a las 5. Pero nadie vino. He llamado a sus móviles y sale el buzón». Los dos habían apagado los teléfonos. Habían abandonado a su hija de 9 años, desconectado del mundo y zarpado con su hijo biológico. La ira nubló mi vista. He pasado mi carrera levantando muros y techos. Entiendo de cimientos y de cargas, y sé que a veces la única forma de salvar una estructura es mediante una demolición controlada. «Lucía», dije, mirándola a los ojos. «¿Qué te parecería si nos vamos de crucero nosotros?» Sus ojos se abrieron con incredulidad. «Pero si ya se han ido sin mí». «Lo sé. Pero ese barco no sale del puerto de Barcelona hasta las 11 de la mañana. Son las 3. Tenemos 8 horas. Si salimos ya, nos encontramos con ellos allí mismo. ¿Qué me dices? ¿Podemos hacer eso?» La esperanza parpadeó en sus ojos, frágil como una llama al viento. «Cariño, puedo mover cielo y tierra para que tú estés bien». Elena ya estaba tecleando en el móvil, buscando reservas de última hora. Carmen empezó a repasar la maleta de la niña. Llamé a mi banco para ampliar el límite de la tarjeta y luego a la naviera. Sí, había camarotes. Sí, pagando el suplemento de urgencia podíamos embarcar. A las 4:30 estábamos de nuevo en la carretera. Lucía se quedó dormida en el asiento de atrás, abrazada a su elefante de peluche. Elena conducía mientras yo empezaba la ofensiva legal. Llamé a mi abogado. No le hizo gracia la hora, pero se despejó en cuanto oyó abandono de menor. «Documentadlo todo, Daniel. Esto es grave. Podríamos pedir la custodia legal si esto llega a mayores». Luego llamé a mi hija Cristina en Madrid. Su reacción fue un volcán. Mañana mismo bajó para Barcelona. A esa niña no la vuelve a dejar nadie sola. A medida que el sol empezaba a asomar por la costa mediterránea, sentí el peso de la responsabilidad en mis hombros, el mismo que sentía al nivelar un cimiento. Hoy tocaba proteger lo que otros habían intentado derribar. A medida que el sol despuntaba sobre la costa mediterránea, bañando de un naranja intenso el horizonte, sentía aquel viejo y familiar peso de la responsabilidad asentándose sobre mis hombros. Era el mismo peso que cargué al criar a mis propios hijos bajo el sol de agosto. El mismo que sentía al levantar casas para familias jóvenes,
asegurándome de que cada muro estuviera a plomo y cada cimiento fuera capaz de aguantar el paso de los años. Aquello no era un simple viaje, era una misión de protección. Se trataba de asegurar que una niña, rota por el abandono, supiera de una vez por todas que ella importaba más que cualquier plan de vacaciones. Llegamos al puerto de Barcelona a las 9:45. El entorno de las terminales era el caos habitual de los sábados. Familias corriendo con maletas a rebosar, taxis haciendo maniobras imposibles y niños saltando de emoción. Lucía estaba inusualmente callada, apretando mi mano con tanta fuerza que llegaba a doler. Se había puesto el vestido amarillo con flores blancas que compramos juntos para el viaje. Se había cepillado el pelo con un esmero conmovedor y se había hecho 2 trenzas perfectas. Se estaba esforzando tanto por ser la niña buena, por ser digna de ser incluida, que sentí una punzada de dolor en el pecho. La terminal era un hervidero de gente. Hicimos el registro, pasamos los controles de seguridad y seguimos el flujo de pasajeros hacia la pasarela de acceso. Lucía miraba a su alrededor con una desconfianza que me desgarraba, como si esperara que un guardia la detuviera para decirle que ella no tenía sitio en aquel lujo. Abuelo, susurró mientras subíamos por la rampa acristalada. ¿Y si se enfadan conmigo por venir? Me detuve en seco y me arrodillé para estar a la altura de sus ojos, sin importarme la riada de turistas que nos esquivaba con prisas. Lu, mírame bien. Tú no has hecho nada malo. ¿Me oyes? Absolutamente nada. Pase lo que pase en este barco, recuerda que te queremos, que te deseamos aquí y que tienes todo el derecho del mundo a disfrutar de este viaje. Ella asintió, pero la sombra de la duda seguía ahí. 3 años de estabilidad con nosotros no podían borrar de un plumazo 6 años de sentirse un estorbo, de ir de centro en centro. Ese tipo de daño estructural tarda una vida en sanar, y cada desplante de David y Rebeca era una grieta nueva en su confianza. El barco era una mole impresionante, una ciudad flotante de acero blanco y cristal. Encontramos nuestro camarote en la cubierta 8, dejamos los bultos y consulté la aplicación del crucero. Había un simulacro de emergencia obligatorio a las 10:30 y justo después, la fiesta de salida en la cubierta superior a las 11. Perfecto. Allí estaría todo el mundo. Allí los encontraríamos. Le compré a Lucía un helado en una de las cafeterías de cubierta. Se lo comía despacio, con una cautela metódica, como si temiera que en cualquier momento alguien fuera a arrebatárselo. Elena no le soltaba la mano, señalándole las piscinas y los toboganes para intentar distraerla, pero los ojos de Lucía eran radares, escaneaba cada grupo de gente buscando los rostros de su familia. Los localizamos en plena fiesta de Sarpe. La cubierta estaba a reventar, la música tronaba y la gente brindaba mientras el barco se alejaba lentamente del muelle. Y allí, apoyados en la barandilla, vi a mi hijo y a su mujer. David se reía de algo que decía Hugo, mientras rodeaba con el brazo la cintura de Rebeca. Hugo estrenaba una camiseta del crucero y estaba rojo de pura excitación. Rebeca parecía la viva imagen de la relajación, con un cóctel tropical en la mano y sus gafas de sol de marca sobre la cabeza. Parecían la familia perfecta en el anuncio de su vida ideal. Una familia que había decidido que le sobraba una pieza. Lucía los vio al mismo tiempo que yo. Se quedó de piedra, triturando mi mano entre sus dedos. Ahí están, susurró con un hilo de voz. Lo sé, Lucero. ¿Estás lista? Asintió, pero sentí que temblaba como una hoja. Cruzamos la cubierta abriéndonos paso entre la multitud. Otros pasajeros se apartaban, quizás notando la tensión que emanaba de mí. Debía de parecer un muro de hormigón avanzando hacia ellos. Hugo fue el primero en vernos. Se le cayó la mandíbula al suelo. Abuelo. Lucía. ¿Pero qué hacéis aquí? David se giró lentamente. El color huyó de su rostro en un segundo, dejándolo pálido como la cera. La cara de Rebeca fue un mapa de emociones. Sorpresa,
confusión y, finalmente, una ira fría que no supo ocultar. Papá. La voz de David se quebró. ¿Qué hacéis aquí? Podría hacerte la misma pregunta, hijo, dije con una calma gélida, aunque por dentro mis manos temblaban de puro esfuerzo por no gritar. Pero creo que la pregunta que toca hoy es: ¿por qué está Lucía aquí conmigo y no con vosotros? La gente a nuestro alrededor empezó a bajar el tono. La música de la fiesta de repente sonaba fuera de lugar, demasiado estridente para el drama que se estaba mascando. Rebeca se recompuso rápido, colocándose su máscara de madre responsable. Daniel, esto es un malentendido. Lucía estaba castigada. Intentamos explicárselo, pero... Ni se te ocurra, la corté, y mi palabra sonó como un hachazo sobre madera seca. No te atrevas a mentirme a la cara. Lucía no sabía nada de ningún castigo. Le dijisteis que vendría. Ella preparó su maleta con toda la ilusión del mundo. Se fue a dormir contando las horas para que la despertarais. Y en lugar de eso, la abandonasteis en mitad de la noche y apagasteis los móviles para no oír sus gritos. Papá, por favor, hablemos de esto en un sitio más privado, suplicó David, mirando de reojo a los espectadores que ya se arremolinaban. De eso nada, sentencié. No creo que haga falta privacidad, porque lo que habéis hecho ha sido público y deliberado. Habéis abandonado a vuestra hija. Os habéis traído a vuestro hijo biológico de vacaciones de lujo y habéis dejado a la niña adoptada en casa como si fuera un paquete olvidado. Así que vamos a hablar aquí mismo, delante de todo el mundo, para que se vea bien qué clase de padres sois. La máscara de Rebeca terminó de romperse. No tienes ningún derecho a meterte en nuestras decisiones. Lucía tenía que aprender una lección. ¿Qué lección? La interrumpí con desprecio. ¿Que ella no vale tanto como Hugo? ¿Que en el fondo no es de la familia? ¿Qué pretendías enseñarle a una niña de 9 años que ya ha pasado media vida pensando que nadie la quería? Eso no es justo. Chilló Rebeca. He hecho muchísimo por esa niña. La acogí, le di un techo, una cama. Le diste la apariencia de un hogar, corregí con amargura. Hay una diferencia abismal. Y en cuanto te ha resultado incómodo llevarla, le has recordado brutalmente cuál es su sitio en tu jerarquía. Hugo miraba a su madre con una mezcla de miedo y decepción que me partió el alma. David parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Sus ojos saltaban de Lucía a mí, buscando una salida que no existía. Lucía se escondía tras las faldas de Elena, pequeña y rota. David, le dije a mi hijo, clavándole la mirada. Mira a tu hija. Mírala a la cara ahora mismo y dime a los ojos que has hecho lo correcto. Él la miró. Por primera vez en mucho tiempo, vio de verdad a Lucía. Vio su vestido de flores, su helado medio derretido y cómo se mordía el labio para no derrumbarse delante de extraños. Vio a una niña de 9 años que acababa de ser traicionada por su héroe. Algo crujió en la expresión de mi hijo. Se rompió por completo. Dios mío. Susurró. Lucía, yo. Perdón. No, intervino Rebeca con dureza. Ni se te ocurra pedir perdón. Lo hablamos. Estuvimos de acuerdo. Tú estuviste de acuerdo, estalló David, y su voz por fin cobró la fuerza de un hombre. Tú decidiste que Lucía debía quedarse por algo que ni siquiera era su culpa. Y yo te seguí la corriente porque soy un cobarde y quería evitar una bronca en casa. Quería paz. He sacrificado el corazón de mi hija por tener un viaje tranquilo, y eso me convierte exactamente en el tipo de hombre que mi padre me enseñó a no ser. David. Gritó Rebeca, fuera de sí. Me estás dejando en evidencia delante de toda esta gente. No te estoy dejando en evidencia yo. Te dejan tus actos. Me equivoqué, Rebeca. Debí haber plantado cara.
Debí haber puesto a Lucía por delante de todo. Y no lo hice. Y me voy a arrepentir toda la vida. Intentó acercarse a la niña, pero Lucía dio un paso atrás, pegándose al costado de su abuela. La mirada de dolor de David al ver que su propia hija le tenía miedo fue devastadora. Y, sinceramente, se la merecía. Tenía que ver el precio real de su paz doméstica. Creo, dije midiendo cada palabra, con esa calma que precede a las tormentas, que todos necesitamos tener una conversación muy larga sobre lo que va a pasar cuando este crucero atraque de nuevo. Pero ahora mismo, lo único que importa es que Lucía ha esperado mucho tiempo por estas vacaciones y no se las vais a amargar más. Hice una pausa, clavando la vista en mi hijo. Así que esto es lo que va a pasar. Lucía va a disfrutar de cada actividad que le venga en gana. Va a nadar, a hincharse a helados, a jugar con otros niños, a ver cada espectáculo y a bajar en cada puerto. Y vosotros dos vais a dedicar este tiempo a pensar muy seriamente si sois capaces de ser los padres que ella merece o si solo estáis jugando a las casitas. Papá, por favor. No me hables así delante de la gente, balbuceó David, avergonzado. He pagado mi propio camarote de mi bolsillo, le corté en seco. Lucía se queda con Elena y conmigo. Punto. ¿Quieres verla? ¿Pides permiso? ¿Quieres pedirle perdón? Lo harás cuando ella esté lista y se sienta segura, no cuando a ti te venga bien para aliviar tu conciencia. Me giré hacia mi nuera. Rebeca estaba fuera de sí, tenía la cara encendida, llena de manchas rojas de pura rabia contenida. ¿Y tú, Rebeca, vas a dejarla en paz? Completamente en paz. Porque si vuelvo a ver que haces que esa niña se sienta rechazada o inferior una sola vez más, te juro por lo que más quiero que me encargaré personalmente de que cada pasajero de este barco y cada conocido en nuestra ciudad sepa, con pelos y señales, la clase de mujer que eres. No puedes amenazarme de esa manera, siseó ella, intentando recuperar el control. No es una amenaza, es una promesa de alguien que sabe lo que cuesta levantar una estructura. He pasado 42 años construyendo casas y enseñándole a mi hijo la diferencia entre un cimiento sólido y una fachada que solo parece estable hasta que le pones un poco de peso encima. Pensé que lo había entendido, pero se ve que algunas lecciones tardan una vida en calar. Tomé la mano de Lucía y me di la vuelta. Elena nos seguía, rodeando protectoramente los hombros de la niña, como una loba cuidando a su cachorro. Hugo hizo intención de seguirnos, pero Rebeca le agarró del brazo con fuerza. Hugo, no. Tú te quedas aquí con nosotros. El chico se quedó paralizado un segundo, mirando con desesperación el abismo que se acababa de abrir entre sus padres y nosotros. Entonces, con un gesto de determinación que me recordó a mi propia juventud, se soltó del agarre de su madre de un tirón y corrió hacia nosotros. Lucía, espera. Ella se giró y él la estrechó en un abrazo casi desesperado. No lo sabía, Lu. Te juro por Dios que no sabía que te dejaban en tierra. Mamá me dijo que te encontrarías con nosotros aquí directamente. Te he estado esperando en el desayuno toda la mañana. Tenía muchísimas ganas de enseñarte el club de niños. Lo siento mucho, de verdad. Lucía le devolvió el abrazo con fuerza. Ver cómo perdonaba a su hermano al instante, sin una pizca de rencor, hizo que algo se me quebrara por dentro. Eso era el amor incondicional. Eso era lo que esta niña merecía y lo que los adultos que juraron protegerla le habían negado por pura comodidad. No pasa nada, Hugo, susurró ella. Tú no has hecho nada malo. Venga, dije, tratando de tragarme el nudo de la garganta. Vamos a explorar este gigante de metal. El resto de aquel primer día fue una extraña mezcla de euforia y tensión. Hicimos exactamente lo que prometí. Llevamos a Lucía a los toboganes de agua, a la sala de juegos y a la heladería más grande del barco. Vimos cómo empezaba a soltarse poco a poco,
a reírse a carcajadas, a comportarse como la niña de 9 años que era y no como la pequeña traumatizada que el miedo quería recuperar. Hugo se quedó con nosotros casi todo el tiempo y no le puse impedimentos. Él no era el problema, él era otra víctima de la ceguera de sus padres. David intentó acercarse en 3 ocasiones. Cada vez que lo veía venir, yo simplemente levantaba la mano. Todavía no, David. No es el momento, le decía. Él asentía con la mirada gacha y retrocedía como un perro apaleado. Rebeca, por su parte, se mantuvo a una distancia prudencial, echando chispas por los ojos cada vez que nos cruzábamos en cubierta. Era exactamente lo que yo quería. Esa noche, después de que Lucía se quedara frita en nuestro camarote, agotada de procesar tantas emociones entre porciones de pizza y toboganes, Elena y yo nos salimos al balcón privado. El barco cortaba las olas en silencio y la luna se reflejaba sobre el Mediterráneo como un camino de plata. «Sabes que esto no acaba aquí», dijo Elena en voz baja, rompiendo el silencio. «Esto es solo el primer golpe de masa». «Lo sé». Rebeca no va a perdonar que la hayamos dejado en evidencia. Va a poner a David entre la espada y la pared. Va a obligarle a elegir. Y Lucía va a necesitar que seamos su roca. Este desplante se le va a quedar grabado a fuego, Daniel. Me quedé callado un buen rato, escuchando el murmullo del motor y el viento. Pensaba en la cara de Lucía al despertarse sola en una casa vacía. Pensaba en cómo intentaba buscar frenéticamente en su cabecita qué pecado había cometido para ser abandonada. Pensaba en la casita del árbol que le construí, asegurando cada tornillo para que nunca se sintiera insegura allí arriba. ¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy, Elena?, dije finalmente. He pasado 40 años levantando muros. Y lo primero que aprendes en este oficio es que no puedes construir nada que dure sobre un mal cimiento. Si la base está agrietada, si el hormigón es de mala calidad o si el terreno no es firme, no importa lo bonita que pintes la fachada. Tarde o temprano, la casa se te cae encima. Apreté el pasamanos del balcón con fuerza. Rebeca ha intentado levantar una familia sobre un cimiento podrido. Le hizo creer a Lucía que era parte del grupo, pero con condiciones. Solo cuando no molestaba, solo cuando encajaba en su foto de Instagram, solo cuando no le quitaba tiempo con su hijo biológico. Eso no es una familia, Elena. Eso es una trampa de arena movediza. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó ella, apretándome la mano. Lo que he hecho siempre cuando una estructura amenaza con venirse abajo, respondí con firmeza. Identificar los fallos, decidir qué vigas se pueden salvar y cuáles hay que demoler sin piedad, y luego reconstruir algo que sea lo suficientemente fuerte para que nadie tenga miedo de que el techo se le caiga encima mientras duerme. Elena me miró con tristeza. ¿Sabes que eso podría significar perder a nuestro hijo? Si David elige a Rebeca, si decide que su comodidad matrimonial vale más que la dignidad de su hija, entonces ya habrá tomado su decisión y tendrá que vivir con ella, dije sin que me temblara la voz. Pero yo ya he tomado la mía. Esa niña que duerme ahí dentro abrazada a su elefante necesita que alguien la elija de verdad, sin dudas y sin peros. Y si sus padres no son capaces de hacerlo, por Dios que lo haré yo. Aunque tenga que derribarlo todo para empezar de cero. A la mañana siguiente, David estaba plantado frente a nuestro camarote mucho antes de que saliéramos a desayunar. Lucía se tensó al verlo, sentí como sus dedos se hundían en mi mano, buscando un anclaje. David tenía un aspecto deplorable. Ojeras profundas, la ropa arrugada y la mirada de quien no ha pegado ojo procesando sus propios pecados. Mejor. El remordimiento es el primer paso para limpiar un terreno baldío. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz ronca. Eso depende, respondí con sequedad. ¿Tienes algo que decir que Lucía necesite escuchar de verdad? Él asintió en silencio y, sin importarle quién pudiera verlo en el pasillo, se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la niña.
Lucía, necesito que me escuches bien. Lo que hice estuvo mal. No hay excusa, ni explicación, ni pero que valga. Te dejé atrás porque fui débil. Porque no luché por ti como un padre debe luchar por su hija, y porque permití que mi miedo a tener una bronca en casa te hiriera a ti, que eres a quien más debo proteger. Soy tu padre y te fallé de la peor manera posible. Lo siento con toda mi alma. Lucía lo miraba en silencio, con el rostro inexpresivo, esa máscara de supervivencia que los niños que han sufrido aprenden a ponerse demasiado pronto. Sé que no puedo borrar lo que ha pasado, continuó David con la voz entrecortada, pero te prometo por mi vida que no volverá a suceder jamás. Eres mi hija. Eres la hermana de Hugo. Eres parte de esta familia por derecho propio y nada, absolutamente nada, va a cambiar eso. Si tengo que elegir entre tú y cualquier otra persona en este mundo, te elijo a ti. Siempre. ¿Lo entiendes, Lucero? ¿Y mamá? Preguntó Lucía en un susurro apenas audible. David apretó la mandíbula y vi en sus ojos una resolución que no había visto en años. Mamá y yo tenemos que hablar de cosas muy serias. Pero pase lo que pase entre nosotros, eso no cambia que tú eres mi hija y que te quiero por encima de todo. Vale, asintió ella muy despacio. Vi cómo, por primera vez en días, sus hombros dejaban de estar en posición de defensa. David se puso en pie y me miró directamente. Papá, sé que la he cagado hasta el fondo. Sé que un perdón no arregla el agujero que he hecho, pero te pido que me dejes intentar repararlo. Déjame pasar tiempo con ella esta semana. Déjame demostrarle que mis palabras no se las lleva el viento. Estudié el rostro de mi hijo. Vi agotamiento, sí, pero también vi al chico al que yo enseñé que en la carpintería, como en la vida, hay que medir 2 veces y cortar una sola. Había cortado mal, pero la madera aún podía aprovecharse si se trabajaba con paciencia. ¿Quieres recuperar la confianza de tu hija? Le dije. Pues gánatela día a día, decisión a decisión. Pero grábate esto a fuego. Si vuelves a herirla, si vuelves a elegir tu comodidad por encima de su corazón, te la quitaré. Pediré la custodia legal si hace falta. Ella siempre tendrá un sitio con nosotros y no permitiré que vuelvas a romperle el alma. ¿Está claro? Cristalino, papá. Durante los siguientes 7 días, fui testigo de cómo mi hijo intentaba recomponer los añicos de su familia. Apareció en cada comida, participó en cada juego y fue paciente cuando Lucía se mostraba distante. Hugo fue su mejor aliado con su energía natural y su falta de malicia, arrastraba a su hermana a aventuras por todo el barco. Poco a poco, la risa de Lucía dejó de sonar forzada. Rebeca, mientras tanto, se convirtió en una sombra. La veía a veces por las cubiertas superiores, siempre con una copa en la mano y riendo con desconocidos con una estridencia que delataba su miseria. No sentí ni un ápice de lástima. Hay personas que prefieren prender fuego a su casa antes que admitir que el tejado tiene goteras. El 5.º día, navegando ya de regreso, David se me acercó mientras los niños estaban en el club infantil. Le he dicho a Rebeca que quiero la separación en cuanto pongamos un pie en Barcelona, soltó sin preámbulos. Llevo demasiado tiempo justificando lo injustificable. El psicólogo ya me avisó el año pasado de que ella sentía un rechazo profundo hacia Lucía, pero quise creer que se pasaría, que si mantenía la fiesta en paz, todo se arreglaría. Pero tenías razón, papá. Los cimientos están comprometidos y no puedo construir un hogar sobre una base que excluye a uno de mis hijos. Me quedé mirando la estela blanca que dejaba el barco en el mar. Es una decisión dura, hijo. Pero es la única honesta. Estoy orgulloso de que por fin hayas cogido el martillo para derribar lo que no sirve. Debería haberlo hecho hace 3 años, añadió él con amargura. Pero quería la foto de la familia perfecta. Estaba dispuesto a ignorar las grietas con tal de no ver el derrumbe.
Lo que importa no es el tiempo que has perdido, sino lo que construyas a partir de ahora. En la última noche, hubo una fiesta de despedida con actuaciones. Lucía se había apuntado para cantar, algo que había ensayado a escondidas con Elena. Cuando salió al escenario con su vestido amarillo, agarrando el micrófono con sus manos pequeñitas, se me hizo un nudo en la garganta. Cantó una canción sencilla, pero cuando llegó al estribillo, miró directamente a David con los ojos brillantes. El salón estalló en aplausos. Pero yo no miraba al público. Miraba a mi hijo, que lloraba sin consuelo mientras aplaudía hasta que le dolieron las manos. Y miraba a Rebeca, 3 filas más atrás, con el rostro rígido como el mármol, negándose a mover un dedo. En ese momento supe que algunas estructuras son simplemente imposibles de salvar. Desembarcamos en Barcelona un sábado por la mañana. El mundo real nos esperaba con sus abogados, sus trámites y sus penas. Pero mientras bajaba por la pasarela de la mano de Lucía, con Elena a mi lado y David y Hugo custodiándonos, sentí una paz que no recordaba. Así es como debe ser una familia. Presente. Eligiéndose unos a otros cuando todo se pone cuesta arriba. 6 meses después, el divorcio se formalizó. Rebeca se mudó a otra ciudad y decidió empezar de cero, lejos de lo que ella consideraba un error. Tiene visitas limitadas con Hugo y ninguna con Lucía, por voluntad propia. Buen viaje le desee la vida, porque aquí no hace falta. Lucía empezó terapia 2 veces por semana. Las pesadillas volvieron un tiempo, ese miedo atávico a ser devuelta como un paquete defectuoso. Pero con paciencia, y con el amor incondicional de los que decidimos quedarnos, empezó a sanar. David se mudó a un piso más pequeño, solo él y los críos. Le ayudé a reformarlo, enseñando a Hugo los principios básicos de la carpintería. Los 3 han levantado una vida nueva, no es perfecta, pero es real. Y sobre todo, tiene cimientos de roca viva. Elena y yo los vemos casi a diario. Lucía viene a casa cada viernes, en lo que ella llama los viernes de los abuelos. A veces vemos películas hasta las 1000 otras, simplemente quiere hablar de las cosas difíciles que salen en terapia. Escuchamos. Estamos. Le recordamos que es elegida, que es deseada y que es nuestra. He construido casas durante 42 años y pensaba que sabía de qué iba esto de levantar estructuras. Pero resulta que lo más importante que he ayudado a construir en mi vida no fue de ladrillo y cemento. Fue una familia dispuesta a derribar sus propios muros para salvar a una niña. A veces, proteger significa demoler primero. Lo que viene después. Eso es lo que dura. Y ver a Lucía correr ahora por el jardín, sabiendo que este suelo no se va a mover bajo sus pies. Esa es, sin duda, la mejor obra de mi vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.